Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Parte de Los dinosaurios, canción de Charly García, año 1983, disco Clicks Modern. Canción que cantábamos en las plazas en esa época, en todas las marchas. Hace una semana y media tuvimos un culto en este templo, recordando y celebrando la vida de Gustavo Torres. Gustavo Torres fue vecino de aquí, Cantacorta. Gustavo Torres participó de grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, campamentos de la Iglesia Metodista. La familia de Gustavo Torres fue y tuvo un liderazgo reconocido en esta comunidad y en otras comunidades metodistas también. Y Gustavo Torres, el 11 de mayo de 1976, fue secuestrado de su casa. Tenía 2 hermanos, entraron a la noche, se lo llevaron. Armando me dio el dato de que lo que encontraron en su mesa de luz fueron soldaditos de juguete y unas cajitas. Nada que amerite se lo lleve. Era estudiante de la Escuela Superior Manuel Belgrano, a unas 15 cuadras de aquí, ¿sí? Estaba en 4º año, era parte de la universidad, era parte del grupo de la Unión de Estudiantes Secundarios, y también militaba en un partido político. ¿Y por qué tuvimos hace una semana y media un culto en este lugar recordando su vida y celebrando su vida? Bueno, porque el juez federal Hugo Vaca Narvaja, a quien conozco porque su hijo y mi hijo son íntimos amigos y hemos ido a buscarnos a uno y otro cuando eran adolescentes. El juez federal dio a conocer hace muy poco los nombres de 16 personas que el equipo argentino de antropología forense había identificado a partir de restos encontrados en la Loma del Torito, un sector de la Reserva Natural Militar adyacente al ex centro clandestino de detención La Perla, aquí, en el sector oeste de nuestra ciudad de Córdoba. Una de las personas que fue identificada a partir de un huesito, porque los restos de los desaparecidos están diseminados en todo el campo. No hay un lugar donde fueron enterrados, tan desparramado, tan malvado fue eso, que así lo hicieron. Encontraron un huesito, y a partir de ese huesito identificaron a Gustavo. Ay, Wilfredo, ¿de qué te vas a disfrazar ahora para que de esto salga una predicación? Bueno, les propongo leer un texto bíblico y que tratemos de hacer dialogar esta historia que hemos recordado de Gustavo Torres con esta historia que vamos a leer, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Entonces
Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Como verán, este es un relato angustioso. Primero porque la narración comienza de noche, en la oscuridad. Y no solo en la oscuridad de la luz, la oscuridad de la muerte de Jesús, el día después de la muerte de Jesús, ¿sí? Los días después de la muerte de Jesús. No solo está oscura la noche del alma también está oscura para los discípulos de Jesús, ¿eh? La palabra sepulcro aparece 8 veces en el relato, y con esto ya de oscuridad, noche más sepulcro uno va entendiendo, ¿sí? No está comiendo torta en una confitería, ¿sí? El escenario es una tumba, un sepulcro. 2 veces aparece en el texto bíblico la idea de un cuerpo desaparecido, y 2 veces también en 2 versículos la incógnita sobre el paradero de este cuerpo que ha desaparecido. Y la palabra llanto aparece 4 veces en el texto. Sumen todas estas cosas: cuerpo desaparecido, no encontrado, noche, tumba, llanto. Realmente es una narrativa fuerte. Sigo pensando en la narrativa como narrativa. Hay 2 personajes principales en esta narrativa. Uno es Jesús. La otra persona es María Magdalena. Y hay otros 2 personajes secundarios. Un Simón Pedro, y uno que está nombrado en el texto como otro discípulo. Y en alguna otra parte, el discípulo a quien Jesús amaba. Me voy a concentrar en el primer personaje principal, Jesús. Y lo voy a describir así, según lo que yo entiendo y leo del texto bíblico. Miren, Jesús en este texto es primero el desaparecido, segundo el aparecido y tercero el reconocido.
¿Les suena algo de Gustavo Torres? ¿Van haciendo algún parangón y comparación? ¿Por qué digo que Jesús es el desaparecido? Miren lo que dice María en el texto bíblico. Voy a leer el versículo 2. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Sí? Alguien que murió y debería estar en el sepulcro no está. Ha desaparecido. Versículo 13. María se quedó afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados, y escuchen esto, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro en los pies. ¿Sí? El cuerpo de Jesús es un cuerpo desaparecido en este texto bíblico. Desapareció. Ahora el texto no se queda con este cuerpo desaparecido. Más adelante, versículos 14-15, encontramos esto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, refiriéndose a María, pensando que se trataba del cuidador del huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Ese cuerpo que empieza desaparecido en el texto bíblico, aparecen. Por lo tanto, en este texto bíblico Jesús es primeramente el desaparecido y luego el aparecido, pero un aparecido no reconocido por María. ¿Se dan cuenta? Como el texto dice que lo vio a Jesús, pero no lo reconoció. Pero el texto no se va a quedar con el Jesús desaparecido y el aparecido, sino que va a terminar con el Jesús reconocido. Porque cuando Jesús dice María, versículo 16, ella se volvió y exclamó, Raboni. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando escucho que mi hijo menor me dice Fredo, para mí. Y cuando mi hija mayor y el del medio me dicen, che, Wilfred, suena en boca de la gente que yo quiero mi nombre. Y suena de otro modo. Sí, muchos me dicen Wilfredo. Pero cuando a vos alguien te dice o alguien pronuncia tu nombre y ese que te lo dice es alguien que te ama, te resuena de otra manera. A Mariette pasó esto. Cuando escuchó esa entonación, cuando escuchó ese María en boca de su amigo, su Señor, su Salvador Jesús, hizo el clic. Y de ser primero un desaparecido a ser un aparecido no reconocido, ahora es un aparecido conocido. María reconoce a Jesús. Pero el texto, como se han dado cuenta, transitió desde el Jesús desaparecido, pasando por el aparecido no conocido, al reconocido. No sé si vinculan esto con lo que pasa con los desaparecidos que aparecen y que tienen que ser reconocidos. ¿Sí? Sigamos avanzando en el texto. Este Jesús, obviamente, que aparece en este texto es el Jesús resucitado. El Jesús resucitado, obviamente, el que murió, el que fue crucificado. Pero también el texto nos habla de un Jesús que dialoga con María. Jesús es el dialogante, Jesús es el que habla. Jesús es el que hace saltar la memoria afectiva de María Magdalena con ese María, con esa expresión que le pone a María. Casi que María lo reconoce cuando escucha la voz. Antes lo vio y no lo reconoció. Pero Jesús es el que dialoga con María. Jesús también es el que confía en María y le encomienda una misión trascendental.
el que la envía como apóstol, como apóstola, de la resurrección a quienes quieran escucharla, valorarla y creer. ¿Sí? Y ya que estamos hablando, pasemos entonces a este segundo personaje principal del texto, que es María Magdalena. Bueno, y acá tengo algo para proponer. Para mí, María Magdalena es la primera mujer de Plaza de Mayo. Así se lo di. Wilfredo, patina. ¿Qué tiene que ver la Plaza de Mayo con María Magdalena? ¿Me permite que se lo explique? Sé que María Magdalena no es ni madre de Plaza de Mayo, ni abuela de Plaza de Mayo. Sí, lo sé. Pero quiero hacerles notar algunas cosas que están en el texto. Miren, ¿quién es María Magdalena en este texto? Es una mujer que busca a alguien que perdió y lo busca desde el amor. ¿Esa es María Magdalena? ¿O no? ¿O no, no se levanta temprano el domingo? ¿O siendo oscuro y sin luz para ella y para la noche de su alma, no va al sepulcro a buscar al que aman? ¿O no? ¿O no es María Magdalena una mujer que busca al que perdió, al que ama? Y no solo es una mujer que busca al que ama, sino que se encuentra con que ese que ama ha desaparecido. O sea que María Magdalena, en este texto bíblico, es una mujer que ama a alguien a quien ha perdido por la muerte, que busca su cuerpo para hacer su duelo, ¿sí? Y que ese cuerpo está desaparecido. ¿Le suena a la madre de Plaza de Mayo? Ellas hicieron lo mismo y hacen todavía lo mismo. Entonces no estoy tan errado, aunque María Magdalena es la primer mujer de Plaza de Mayo, ¿o no? Sigamos adelante. Mire, es una mujer que es discípula de Jesús y desde su amor y desde el vínculo que ha construido con Jesús, busca el ser que ha perdido. Es una mujer movilizada que toma la iniciativa. ¿Saben qué? Ningún varoncito se levantó temprano para ir al sepulcro, ¿eh? Texto bíblico, ni ningún texto bíblico dice eso. María Magdalena sí. María Magdalena, además en el texto, interpreta que algo no anda bien con esto. Cuando llega al sepulcro, la primera observación de María Magdalena es: vio que la puerta del sepulcro, o sea, con lo que se sellaba el sepulcro, con el que se cerraba el sepulcro, porque adentro hay un cadáver, ¿sí? Hay que protegerlo de que vengan los animales y hagan cualquier cosa, ¿sí? Entonces, llega María, mira y ve que la piedra está corregida. Cuando ve eso, María interpreta que algo raro pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Fíjense, gestiona. ¿Qué hace según el texto? Va y le dice a dos discípulos de Jesús, que también aman a Jesús, le dice: ¿saben qué? Fui al sepulcro y miren, interpreto que algo raro pasa, porque vi la piedra corrida. ¿Para qué va a estar la piedra corrida? Sí, adentro hay un difunto. O sea que ella va, gestiona, le plantea esto a los discípulos, le genera tanta expectativa que ella hace que los discípulos vayan corriendo, no es menor el dato, corriendo al sepulcro van los discípulos. Miren si los habrá convencido Mariano con su relato. Miren si les habrá generado expectativa con lo que les dice. Uno llega primero, mira, pero no entra, llega el otro y se manda adentro de la tumba y ve, y después entra el otro discípulo, y es todo tal cual como María se lo había dicho. Los discípulos se van, María se queda.
Los varoncitos se van, María, la mujer se queda. Claro, uno podría interpretar, hace falta un cuerpo para hacer un duelo, ¿o no? ¿Qué es sino un velorio? Es la despedida, es algo, sí, que es físico, pero también es psicológico. También es lo que posibilita que uno se despida, ¿sí? Y lo ve allí yacer al cuerpo y lo ve que en algún momento el cajón es tapado y perdió distancia y perdió contacto y empieza la crudeza del duelo y sigue y después ve que ese cajón se mete dentro de la tierra y el duelo se hace más fuerte porque ya el cajón no solo que está cerrado sino que está bajo tierra. Es un duelo. Y esos son pasos para un duelo. Y María se queda porque necesita hacer ese duelo. Pero fíjense que María Magdalena, además de dialogar con los discípulos, ¿con quién dialoga según el texto? Con dos ángeles. Los ángeles le hacen esta pregunta: ¿por qué llora, mujer? María Magdalena llora. Claro, ha perdido a alguien a quien ama, como vos, como yo. Pero ¿saben qué? No llora por debilidad, ¿eh? No, para nada. Llora por tenacidad, porque todo lo que ha hecho la muestra una mujer valiente y tenaz, una discípula de Cristo convencida. ¿Se dan cuenta todo lo que hizo en el pasaje de María Magdalena? Se levantó, fue a la tumba, interpretó, vio algo que no estaba bien, habló con los discípulos, lo hizo que los discípulos se metan en la escena, vieron, los discípulos se van, ella se queda, dialoga con los ángeles, llora por amor, no llora por debilidad, llora por tenacidad, llora por intensidad, llora por decisión. Es una mujer valiente y tenaz que habita la escena de la pérdida, la tumba, con fortaleza y entereza humana. Mujer que busca rehacer su vida después de haber perdido algo muy, muy profundo en su vida, que es la persona de Jesús. El texto nos presenta, y quiero leer esto que descubrí en esta lectura que hice. María Magdalena es la primera que descubre la piedra que cierra el sepulcro que ha sido Paulina. Es la primera persona que llega al sepulcro. María Magdalena es la primera que interpreta la ausencia del cuerpo de Jesús. María Magdalena en este pasaje es el único ser humano que dialoga con los ángeles que están en el sepulcro. Es la primera persona que ve al Jesús resucitado y lo reconoce. Es la primera discípula que recibe una misión de anuncio de manera personal de parte de Jesús. Es la primera discípula que cree y anuncia la resurrección de Jesús. No es poco, ¿eh? Por eso es un personaje principal en este relato. Y interesante cómo ver el proceso de María Magdalena en este relato, ¿no? Que empieza por el dolor por su pérdida, el dolor por su maestro, por su amigo, por su Señor, por su Salvador Jesús. La búsqueda, el diálogo, el reconocimiento y la misión. Pérdida, búsqueda, diálogo, reconocimiento, misión. Esta es la síntesis que yo encontré de este proceso que María Magdalena atraviesa en este texto bíblico. ¿Qué puede decirnos este texto bíblico a nosotras, a nosotros, hoy, aquí y ahora? Bueno, tal vez ahora entendemos un poquito por qué empecé con esta canción de Charly García. Los amigos del barrio pueden desaparecer. La persona que aman puede desaparecer.
a María se le desapareció la persona que amaba, Jesús. Y cuando leí este texto bíblico con profundidad y varias veces, ¿saben qué? Las palabras de María me resultaban como conocidas. Yo, ¿dónde escuché esto? Escuchen las palabras de María. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y digo, ¿dónde escuché esto? Y me acordé. Hay un montón de videos de las madres de Plaza de Mayo diciendo algo muy similar a esto. ¿Sí? Mi hijo es tal, desapareció, vengo acá a protestar en esta plaza porque quiero que me digan dónde está, porque no sabemos dónde está. Búsquenlo en YouTube. Está lleno de videos de mujeres, de madres de Plaza de Mayo, que dicen lo mismo que ha dicho María. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a Gustavo Torres, se han llevado a Sandra, se han llevado a Nicolás, el primo de Armando, y no sabemos dónde y cómo están. Son palabras que muchas padres de Plaza de Mayo han dicho. Y esta manera de referirse de María a Jesús también es algo que dialoga con la experiencia y lo que han dicho muchas madres. El texto bíblico dice en el versículo 13, han sacado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Han sacado a la fuerza de nuestra casa a Gustavo, a Verónica, a Nicolás, el primo de Armando, y no sabemos dónde los han llevado ni si están con vida. Muchísimos registros de madres de Plaza de Mayo que a mí me parece que están sacados de lo que ha dicho María Magdalena. Es la misma sensación de haber perdido a alguien importante para la vida y que ese alguien esté desaparecido. Así que yo creo que muchas de las expresiones de María Magdalena resonaron en las madres de Plaza de Mayo y siguen resonando en muchas madres, abuelas e hijos que buscan a sus nietos, sus hijos, sus hermanos. Todo esto de Gustavo Torres ha removido, me parece, en nosotros otra vez y en nuestra iglesia esta cuestión. Y a mí me parecía que este texto tiene mucho para enseñarnos y para decirnos como iglesia y como sociedad también en este tiempo. Hoy hay madres, padres, abuelas, abuelos, hijas, hijos que buscan a su desaparecido todavía, transitando cuando pueden el proceso de dolor por la pérdida, búsqueda, diálogo, reconocimiento y misión. Eso que María Magdalena transitó hace casi 2 siglos sigue pasando en nuestra Argentina de hoy. Y creo que María Magdalena es una referente para todas aquellas y aquellos que buscamos a nuestros desaparecidos todavía. Porque hay muchos que todavía no aparecen. Y ese dolor sigue pendiente en nuestra cultura. Como conversaba con Armando y a la luz de Nicolás, tu primo, si alguien se equivocó y tuvo modos inhumanos para tratar a alguien, merecía un juicio, y un juicio justo. Lo mismo, no merecía ser desaparecido. Merecía un juicio como tantos otros criminales han tenido la posibilidad de defenderse y ejercer el derecho en defensa propia en un juicio, cosa que los desaparecidos no tuvieron. Y esta es una herida que no permite cerrar el duelo de muchas personas que todavía viven hoy, de muchas familias que todavía viven hoy.
tuvimos acá sentados, ahí en esos bancos, al papá de Gustavo, al hermano de Gustavo, a la esposa del hermano de Gustavo, a la familia de Gustavo, a conocidos de Gustavo, a familias conocidas de la familia de Gustavo. Y todavía hay dolores que no cesan. Todavía hay pérdidas que no han llegado a configurarse sanamente. Y si nosotros entendemos a María Magdalena en este texto bíblico y entendemos a Jesús, sin duda que tendríamos que estar del lado de quienes todavía hoy son víctimas de no poder hacer un duelo como se merece, por sus desaparecidos, por sus parientes, por aquellos que han perdido, por aquellos que aman todavía. Y creo que como iglesia tenemos que estar cerca de las víctimas todavía, porque las hay, ¿no? Y esto ha significado para nuestra iglesia, creo yo, y para nosotros como comunidad de fe, un recordar esto. Hay personas que todavía están duelando, hay personas que todavía están llorando a sus desaparecidos. Hace falta nuestra empatía como cristianas, como cristianos, con esta gente que todavía sufre. Hace falta nuestra escucha. El Evangelio nos invita a seguir estando atentas y atentos a estas personas que todavía llevan estos dolores encima. Pero hay que hacerlo desde un lugar que también el texto pone en valor. Hay que acompañar, amar, escuchar desde el Jesús resucitado. Porque en este texto la última palabra no la tiene la muerte, ni los desaparecidos, ni la tortura, ni el engaño, ni el maltrato, ni la perversidad de la muerte. Nada de eso tiene la última palabra. La última palabra de este relato, y digo más aún de la historia, es vida y resurrección. Bien. La muerte, la tortura y la desaparición no tienen la última palabra. Y esto es lo que el texto bíblico también nos dice. Nos muestra al Jesús resucitado. Al Jesús que habla cariñosamente y que la nombra María. Y hace que María recuerde todas las cosas hermosas que ese ser humano le permitió vivir. Es el resucitado el que produce, el que provoca esto. Y nosotros creemos en el resucitado. Y creemos que la muerte no tiene la última palabra. Y nosotros creemos que el mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, es el resucitado. Es el que pasó por eso, el que pasó por la muerte. Y el que llamó a María e hizo que ella lo reconociera. Por lo tanto, esto es un recordatorio para mí, para ustedes, para nosotros, nosotras como creyentes, de que la muerte no tiene la última palabra. Y que el Evangelio es un Evangelio de vida abundante, de vida eterna, de vida que la muerte no puede lesionar. Porque sabemos que en el fin no está la muerte, sino que está la vida y la resurrección. Y esto también nos tiene que hacer pensar como iglesia de que acompañamos el dolor, los traumas individuales y sociales de nuestra cultura, porque también tenemos traumas sociales, y este es un trauma social, el tema de los desaparecidos es un trauma social. Acompañamos estos procesos desde Jesús resucitado, sabiendo que la muerte, la desaparición, la tortura, la masacre, la perversidad no tienen la última palabra,
sino que también para estas personas que están duelando a sus perdidos que amaron, para ellos también hay posibilidad de vida abundante y de vida eterna. Jesús nos envía como envió a María, como apóstoles de la vida y la resurrección. Vayan a decirles a mis discípulos y díganle a todo el mundo que estoy vivo. Esta es una invitación para vos y para mí hoy. Nosotros a esto le llamamos testimonio, evangelizar, predicar, como quieran. Vayan a decirle a la gente que estoy vivo. Vayan a decirle a la gente que estoy vivo. Esto fue lo que escuchó María Magdalena y lo hizo. Esta apóstol de la vida, esta apóstol de la resurrección. Y esta es una invitación que el texto bíblico y que el Evangelio también nos hace hoy a vos y a mí. Vayan, díganles a los seres queridos que tienen, díganles a aquellos que todavía sufren los procesos de pérdida y de dolor por sus desaparecidos. Díganles que vivo. Díganles que soy la resurrección y la vida. Amén. Amén.